revista Ñaupa. Este programa se transmite en vivo a través de la plataforma X Space y además es retransmitida por Facebook Live de la XYZ Radio. Podrán encontrar este programa en la plataforma YouTube y en nuestro canal de Telegram, @revista Ñaupa. Y como siempre, les invitamos también a visitar nuestra página web www.revistañaupa.org, en donde encontrarán varios artículos de coyuntura social, cultural, política que nuevamente les invitamos a revisar. Bueno, el programa de esta noche es, hay esta gran pregunta, ¿no? Sobre los 16 binomios mayores, que son mayores opciones de elección o expresión de una crisis profunda, ¿no? Entonces, para eso, el día de hoy está con nosotros Natalia Sierra. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, antes un poquito de contexto, ¿no? El escenario político para las elecciones de febrero del 2025 está casi ya definido. Contará con 16 binomios presidenciales. No hubo espacio para alianzas, salvo aquellas que sin mayor trascendencia, como la realizada por Revolución Ciudadana y Reto, se presentó. La apuesta de las izquierdas por una unidad de la tendencia fracasó estrepitosamente, tanto por falta de claridad estratégica de unos o la falta de interés de otros en sí. Fue evidente que la Revolución Ciudadana no apostó por tal unidad, ya que constantemente su máximo líder pues lanzaba indirectas sobre los diálogos con declaraciones diversas, ¿no? Asegurando que desconfiaba plenamente de ciertas izquierdas y que prefiere aliarse con una derecha nacionalista. Así lo dijo literalmente. A decir de casi todas las encuestas publicadas, la disputa electoral se polariza entre la reelección de Daniel Noboa y Luisa González de la RC. Las disputas por el tercer puesto las protagonizarían Leonidas Diza de Pachacutic y Dan Topic también, que esta vez compite con Suma. Pero en política nada es seguro y menos definitivo, así que los escenarios pueden cambiar, sobre todo en contextos de crisis como la que estamos viviendo como país. ¿La presencia de 16 binomios dan cuenta de la fortaleza de la democracia o son expresión de una crisis? El Ecuador atraviesa una grave crisis económica que se profundiza cada vez más, pero esta crisis es distinta, al menos en el contexto ecuatoriano, por la presencia violenta del crimen organizado que se va infiltrando no solo en los aparatos del Estado, que es en la justicia, en distintas instancias del gobierno, poderes locales, policía, en los militares también, sino también en el aparato económico y social. Frente a esta realidad, nos preguntamos cuáles son los discursos de los candidatos como respuesta a la crisis, por qué las izquierdas no lograron concretar la ansiada unidad, primaron ambiciones personales, quizá partidarias, o no había espacio real para esta propuesta. Y bueno, presenté ya a Natalia Sierra. Ella es socióloga, profesora de la PUCE. Su campo de investigación es la sociología política y epistemología. Nos complace contar con su presencia. Natalia, bienvenida. Gracias por acompañarnos en este conversatorio de la revista Ñaupa. Buenas noches, gracias a ustedes por estos espacios para dialogar. Gracias, Natalia. Y a modo de introducción, nos gustaría saber un poco qué explicaciones son posibles a la presencia de estos 16 binomios presidenciales en un país en una profunda crisis y con 13 millones de votantes. A ver, yo tengo que decir que el sistema electoral, que es parte de la democracia liberal, en estos países nunca ha funcionado ni de cerca de lo que tiene que ser como deber ser este sistema, ¿no es cierto? Estemos o no de acuerdo con él, tiene unas normas, tiene unos procedimientos que tienen que acercarse a lo que dicta sus principios. Aquí en nuestros países nunca ha funcionado bien eso por la tradición colonial, ¿no es cierto? Por la herencia colonial del Estado. Sin embargo, en estos últimos, yo diría, 10 años o más, si quiero unos 20 años, lo poco que ha funcionado este sistema se ha ido, si se quiere, deteriorando, ¿verdad? Entonces,
es un proceso que no observa sus propias normas, ¿no es cierto? Que no actúa de acuerdo a sus propios procedimientos que están en la legislación, que están en la reglamentación, en la normativa. Y cada vez que vamos a elecciones se habla de esto, de estas deficiencias del sistema electoral, ¿no es cierto? Puedo yo nombrar brevemente el tema de campañas anticipadas, de exceso de dinero en la campaña, ¿verdad? Una falta de partidos políticos con claros horizontes ideológicos y proyectos políticos de gobierno, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Partidos más que partidos, tiendas electorales que realmente son de alquiler, ¿no es cierto? Que cada vez se alquilan, pues, porque cambian de los sujetos y las posiciones políticas de una elección a otra. Y así, entre muchas otras cosas. Y esto nunca se ha resuelto, nunca se ha mejorado. Al contrario, cada elección esto se va, estas deficiencias, estas eh, insuficiencias se van agravando más. A esto se ha sumado, y esto fue todo un escándalo en la década pasada, y yo creo que siempre ocurrió, pero sobre todo se destapó como todo el tema de Odebrecht, es decir, de cómo intereses económicos de grandes empresas entran a colonizar el sistema electoral. Y cuando estas empresas financian las campañas, meten dinero en las campañas, luego obviamente lo que buscan es sacar los réditos, no solo recuperar lo que han invertido, sino sacar ganancia. Entonces esto pervierte el sistema electoral, ¿verdad? Esta colonización de los intereses económicos, y esto ya se destapó. ¿Y por qué pervierte esto? Pervierte a lo que es el principio de la representatividad. Esta forma de democracia se basa en la representatividad, es decir, que aquellos partidos políticos que se lanzan a la competencia electoral son expresión de un sector de la sociedad. O sea, representan a un sector de la sociedad, mayoritario, minoritario, es decir, ¿no es cierto? Y la sociedad en general, cuando va a elegir, se supone que opta por una representación que se supone es la mayoritaria de la sociedad, aunque algunos sectores minoritarios son los que pierden, quedarían sin esa representación. Pero cuando ya se meten intereses de otro tipo, como intereses económicos que financian las campañas, cuando un determinado grupo llega a ganar las elecciones y ha sido financiado y se debe a los financistas, la pregunta es a quién representa y a quién se debe. Entonces esto pervierte la representación. Si a esto le sumamos que en las últimas elecciones es clara o secreto a voces, como dice, que hay la presencia de no solo del capital legal, sino del capital ilegal ligado al narcotráfico, es decir, que son grupos de lo que se conoce como el capital criminal o capital narcotizado, los que están invirtiendo en los procesos electorales, entonces nosotros podemos darnos cuenta de la dimensión de la afectación que tiene el sistema, ¿verdad? Esto independientemente de los partidos, independientemente de los movimientos, independientemente de los candidatos, ¿ya? O sea, el sistema en sí está funcionando mal por esto que digo. Si a esto se suma todas estas otras deficiencias que ya había dicho, entonces uno puede ser que es un sistema fraudulento, ¿no es cierto? Que el fraude, diría yo, no es en un determinado momento del proceso, sino que el fraude está en todo el proceso. Entonces, ¿por qué tantos candidatos? Uno podría decir, no, qué bien que haya tanta representación, haya una multiplicidad de expresión de la sociedad. Eso fuese así, si es que realmente todas estas tiendas políticas representaría un horizonte ideológico, unos intereses, unas necesidades y una proyección de futuro de sectores de la sociedad, pero no es así. Son muy pocos los que representan eso, ¿no es cierto? Y esos ya están golpeados, estaría diciendo yo, Pachacuti, ahora también está muy golpeado, diría la Revolución Ciudadana, diría el Partido Social Cristiano, ¿verdad? La Unión Popular, el Partido Socialista, muy golpeado. Pero ya llegaremos a los que más o menos representan algo de la sociedad, a unos 6. El resto son, ya digamos, 8. El resto son tiendas electorales de alquiler. Y esto es fraudulento para la sociedad, ¿verdad? Entonces, es un poco porque yo quiero tener un partido que pueda estar inscrito para yo poder alquilar el partido. Entonces necesito un tanto número de votos para poder tener, porque es un negocio alquilar el partido. Y si ese partido de alquiler va a ser alquilado por empresas económicas, legales o ilegales, la cosa se vuelve más complicada. Así veo el panorama yo. O sea, así llegamos a este nuevo proceso electoral. Entonces,
el mismo presidente, Daniel Noboa, el actual presidente que llegó, o sea, él realmente no representa a nadie más que a su grupo económico. Y pudo tener un partido y ahora le puede legalizar porque tiene dinero. O sea, porque es una de las fortunas, si no la más grande del país. Pero ¿a quién representa él? O sea, él realmente no representa sino a su familia, porque ni siquiera se puede decir que representa a un grupo grande, a su grupo articulado, a la corporación económica de su. Y entonces, ese es el problema, así veo yo el problema, ¿cierto? Y ahí está el movimiento indígena con Pachacuti, que hay que decir, está bastante golpeado, no es el Pachacuti de hace, no sé, 10 años, ¿no? No lo es. Nosotros ya hemos tenido también problemas con Pachacuti, que han llegado a la representación, a ganar las representaciones y luego no siguen la línea política de Pachacuti, que está cercana a la línea política del movimiento indígena, de la CONAIE, es decir, se supone que se deben a esas demandas, pero al final llegan a la asamblea y cada uno hace lo que quiere, ¿no es cierto? Y un asambleísta que llega por un partido político determinado que se debe a un sector social, a una demanda social, luego termina trabajando para un sector totalmente diferente y para intereses totalmente contrarios al espacio que representa. Entonces, porque todo está funcionando. Pero lamentablemente nos toca elegir en ese escenario. Natalia, sí, y justamente hacíamos mención a la cantidad de votantes que existen, ¿no? Actualmente son 13 millones y bueno, según las encuestas, lo que más nos preocupa a los ecuatorianos es la violencia e inseguridad en primer plano. En segundo lugar está la crisis económica, y el gobierno y los candidatos dan prioridad aparentemente al tema de la violencia, ¿no? En sus discursos, sobre todo, haciendo énfasis en respuestas militares, policiales. Y bueno, mirando las experiencias de otros países, sobre todo en Colombia y México, que son cercanos, las respuestas represivas son suficientes ante una crisis y un conflicto de las dimensiones del crimen organizado y narcotráfico que actualmente se ven en Ecuador. En lo absoluto, porque el crimen organizado es un fenómeno que hay que entenderlo primero desde el ámbito de la economía como el avance de un tipo de capital que ahora es dominante en el mundo, que es el capital criminal, que está ligado a todas las economías ilegales, narcotráfico, trata de personas, coyoterismo, el tráfico de armas, extorsiones, corrupción, ¿verdad? Que es el capital que ahora domina el mundo. Entonces, el tema del narcotráfico no es un hecho marginal, es un hecho nuclear de la forma de reproducción actual del capital, no en América Latina, sino a nivel global, primero. Ya, entonces, si la base económica está así, esto no se resuelve poniendo más policías, o sea, es decir, fortaleciendo los aparatos represivos del Estado, de seguridad del Estado. Si todo el mundo sabe que son los primeros instancias en ser infiltradas por esta economía criminal, son la policía, el ejército, la justicia, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo a diario en nuestro país. Entonces, ¿cómo yo digo voy a fortalecer a los aparatos represivos del Estado, a los aparatos de seguridad armada del Estado para combatir el narcotráfico cuando no se ha depurado esos aparatos? Entonces, es medio de locos, no se entiende, ¿verdad? Luego, ¿cómo se puede decir que declarando una guerra al narcotráfico se va a poder resolver el problema de la inseguridad cuando la política de guerra contra las drogas implementada por el Estado norteamericano y reconocida como un fracaso por el propio gobierno de Obama, ¿no es cierto? Y obviamente que todos nos damos cuenta tanto en Colombia, con el Plan Colombia y con el Plan Mérida en México, que eso no funciona. No funciona esa política de seguridad que se llama la guerra contra las drogas, lo que crea es mucho más violencia. ¿Por qué? Porque digo, porque los grupos de delincuencia organizada no son grupos, no son pandillas, son capitales, están ligados a grandes capitales. Luego, eso por el lado de las comunidades criminales. Luego tenemos que por el otro lado de la población, una población sometida a un proceso permanente y sistemático de empobrecimiento, ¿no es cierto?, que expulsa a miles, millones de jóvenes, ¿no es cierto?, que les deja sin educación, sin trabajo, sin futuro, que es lo que en el lenguaje marxista se conocía como el crecimiento del lumpenproletariado o el peso muerto del capital. Estoy diciendo que no son ni siquiera muchos
ejército industrial de reserva, es decir, gente que está expulsada de la institución del trabajo, es población de desecho que está lanzada a ser mano de obra eh, eh, reprecarizada del capital criminal, porque el narcotráfico es una economía capitalista, un capital, es decir, tiene todo el ciclo productivo de cualquier empresa capitalista. Y todo ese ciclo productivo requiere mano de obra. Entonces, desde para la producción, los campesinos que producen la hoja de coca, en el caso de la cocaína, por ejemplo, aquellos obreros que producen, o sea, le agregan valor a la hoja de coca, ¿no es cierto?, produciendo la cocaína, aquellos que están encargados de la transportación, de la distribución, de la circulación, es decir, y luego el lavado en los bancos y en otras formas de capital legal. Es decir, así funciona, ¿no es cierto? Entonces, todo el empobrecimiento de la sociedad es producido por los propios gobiernos, ¿no es cierto? Nada sociales, los gobiernos neoliberales, lo que hace es eh, alimentar la mano de obra totalmente precarizada y que va a ser lanzada al capital criminal para morir, porque además es una política claramente necrótica, es decir, es una necropolítica no solo lanzada por las bandas criminales, sino también por el gobierno. Es decir, es como mandar a la población y sobre todo a jóvenes empobrecidos a la muerte. Y en ese proceso, obviamente, van produciendo esta mercancía, ¿no es cierto? Esta mercancía que implica en todo su ciclo productivo, desde la producción hasta el consumo, muerte. Entonces, el, si uno pensaría resolver, y así no es seguro resolver, es con, digamos, transformando las estructuras, ¿no es cierto?, de inequidad, de desigualdad social, de pobreza, de falta de empleo, de falta de salud, de falta de educación, que es la que produce los trabajadores para este capital, primero, para empezar. Luego, atacar este capital es bien complicado. El capital criminal ahorita está sosteniendo la economía ecuatoriana y eso lo dicen todos los investigadores. Sí, porque aquí lo que nos muestra son a los trabajadores más precarizados de esta economía, ¿no es cierto? Que son los que están peleando por territorios, los sicarios, ¿no es cierto? Los transportadores, pero nunca nos preguntan a la narcoburguesía, que está ligada a las grandes empresas lavadoras, no solo del país, sino del mundo, ¿verdad? Entonces, una persona que medianamente entiende cómo funciona esto, no puede tragarse el hecho de que aquí va a venir con mayor fuerza, ¿no es cierto?, militar o policíaco y se va a acabar con la delincuencia ligada al capital criminal. El capital criminal, parte de todo su ciclo productivo, es la seguridad, invierte en seguridad para garantizar su negocio. Y sabemos todo el dinero que mueve este capital y toda la capacidad económica que tienen para comprar armamento, porque justamente por eso, ¿no es cierto?, el tráfico de armas está ligado a estas economías ilegales. Entonces, si un político responsable de esto tendría que primero explicar a la sociedad cómo funciona esta situación, ¿no es cierto?, en la que estamos sometidos. Y luego emprender una política de varios niveles, una política inmediata, donde está obviamente control con seguridad de policías militares, eso entendiendo en cuenta que hay que depurar esas instituciones y toda la institución ligadas a la justicia y todo eso. Luego, una política a mediano plazo, ¿no es cierto?, que vaya generando una reinstitucionalización real, ¿no es cierto?, para poder ir controlando todos los niveles donde va permeando este tipo de capital. Políticas sociales que vayan recuperando a los jóvenes, que vayan dando soluciones de vida a futuro a la sociedad. Y bueno, ya en un futuro, ¿no es cierto?, es cómo vamos a ir impidiendo que caigamos en la dependencia total, casi ya estamos del país a un tipo de producción, como alguna vez fuimos dependientes al banano, otras veces fuimos dependientes al cacao, otras veces fuimos dependientes al petróleo, ¿verdad? Esa es la economía primario exportadora. Ahora el producto de primario exportador casi, bueno, no tan primario, pero producto que viene de un tema agrícola que exportamos es la cocaína. Entonces, eso es responsable a dialogar con la sociedad y entender que esto es complejo y entender que no depende solo del país, que tiene que haber acuerdos internacionales, pero no acuerdos de guerras, porque eso ya fracasó, acuerdos de cooperación,
en política social, en política económica que permita legalizar las drogas, por ejemplo, que se pueda legalizar, porque sobre las drogas, muchas de estas no se legalizan porque su criminalización permite que sean más caras. Y Natalia, justamente lo que acabas de mencionar, cabe esta pregunta, ¿no? La dispersión política tanto hacia la derecha y sobre todo a la izquierda, ¿guarda relación con esta dimensión de crisis que estamos viviendo o puede tener otras explicaciones? Y en medio de esta dispersión, ¿qué distinciones de tendencias políticas e ideológicas se pueden hacer con estos 16 binomios que actualmente se han presentado? Bueno, esta situación de la crisis también de la política, además de esto que hemos desplegado, también tiene que ver con una crisis simbólica de la civilización, es decir, hay una crisis civilizatoria. Cuando hablamos de crisis civilizatoria es que las codificaciones a las que hemos estado acostumbrados están cayendo. O sea, la propia democracia liberal está golpeada, no aquí, está golpeada en su propia cuna, Estados Unidos y Europa. ¿Verdad? Por otro lado, los clivajes ideológicos están cambiando. El tema de la derecha e izquierda, un clivaje ideológico surgido y fortalecido en el contexto de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Eh, Esto ahora está siendo atravesado por otro tipo de contradicciones, ¿no es cierto? Como aquella contradicción que ahora muchos discuten, que es entre los globalistas y los soberanistas. Es toda una discusión en Europa, también en América Latina, pero más en Europa y en Estados Unidos, ¿no es cierto? Que son una contradicción, ¿no es cierto?, que no se puede simplemente montar sobre la contradicción derecha-izquierda, es decir, como los soberanistas son de izquierda y no sé, los globalistas son de derecha o viceversa, no es así de fácil. Es otra confrontación, hay otros intereses, hay otras construcciones ideológicas que están apareciendo y que están rompiendo a la que estábamos acostumbrados. Entonces, de hecho, hay un remesón ideológico en el mundo y eso también explica esta crisis ideológica de los partidos, tanto de la derecha como de la izquierda. O sea, para poner un ejemplo, ¿no? Porque a veces se entiende más con ejemplos. En torno a la guerra de Ucrania y en torno a la invasión de Israel a Palestina, se ha dado una discusión donde a veces se juntan gente que en nuestro clivaje del siglo XX, de izquierda y derecha, se juntan gente de extrema izquierda con de extrema derecha contra lo que llaman ellos la progresía, es decir, a partir de unos intereses nacionalistas soberanos en contra del globalismo, no de la globalización, sino del proyecto globalista que está ligado al Foro Económico Mundial, al Foro de Davos y sobre todo al gran capital financiero y tecnológico. Es toda la disputa que hay entre Rusia frente a Europa, a la Europa occidental con Estados Unidos frente y toda su organización económica y militar como la OTAN frente al nacimiento de los BRICS, por ejemplo, ¿no es cierto? El cambio de lo que se llama el mundo unipolar al mundo multipolar. Es decir el mundo está viendo muchos cambios que no son solo a nivel social y económico, sino a nivel civilizatorio. Entonces, eso también explica la crisis. Y Natalia, más allá de las necesidades de una unidad de las izquierdas, ¿cuáles eran las condiciones necesarias para que esto sea posible? O sea, en función a todo lo que tú has mencionado. Yo entendería que las condiciones es que hay una claridad ideológica, no que todos tengan la misma exacta ideología, pero que haya claridad ideológica, que hay una claridad política, que hay una claridad en el diagnóstico del país, ¿no es cierto? Y que haya una claridad en lo que cada grupo cree que debe hacerse en el país, ¿no es cierto? Para resolver sus problemas. Primero, ponerse de acuerdo en los problemas del país. Entonces, de entrada necesitamos una claridad en cada uno de los grupos y es lo que para mí, para empezar, no existe. ¿No es cierto? Entonces, si uno no tiene claridad, ¿cómo entra a una negociación? Es más o menos como que las dos nos ponemos a negociar algún interés. Y ninguna de las dos está clara en cuáles son los intereses, cuáles son los problemas, cómo vemos los problemas y cómo vemos las soluciones. Eso de entrada. Luego siento que hay mucho individualismo, hay muchos intereses personalistas, hay muchas vanidades, muchos egos, muchos intereses corporativistas, muchos intereses de estructuras por estructuras, es decir, no por proyectos, sino por estructuras.
Entonces, sí, con poca claridad ideológico-política, con mucho individualismo y vanidades y intereses personales y corporativos o de grupo, ¿cómo vamos a llegar a una negociación? Es difícil. Y eso no solo va para la izquierda, va también para la derecha, pero creo que en la derecha, que también está golpeada, le es más fácil, porque para la derecha le es más fácil identificar sus intereses económicos de clase que para la izquierda identificar eso. Y bueno, para quienes nos están viendo, este es un programa de la revista Ñaupa que está siendo transmitido en vivo por X y por Facebook Live a través de XYZ Radio. A quienes les agradecemos también por ser parte de este programa y por supuesto les invitamos para que los sigan en redes sociales XYZ Radio. Además de este programa, una vez que finalice, se compartirá en la plataforma de YouTube y también en el canal de Telegram. Estamos con Natalia Sierra hablando sobre los 16 binomios, si son mayores opciones de elección o expresión de una profunda crisis en nuestro país. Vamos a continuar, Natalia. También queríamos mencionar sobre la lucha electoral, ¿no? Que se va a polarizar entre la disputa correísmo-anticorreísmo. Y habrá espacio para otros debates y propuestas. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, primero voy a comentar que esta pelea correísmo y anticorreísmo me parece absolutamente anacrónica, fuera de tono y de un distractor básicamente de la derecha. Eso me parece. ¿No es cierto? Y cuando digo derecha, es la derecha que está por fuera del correísmo y cierta derecha que para mí está dentro del correísmo. Y luego caemos sectores de la izquierda, de movimientos sociales, en esa misma dinámica que ya no tiene ningún sentido, realmente. No hace bien al país. Ahorita está siendo más usada por la derecha en una propaganda que es absolutamente inverosímil. O sea, porque uno puede ser crítico del correísmo y nosotros fuimos, yo personalmente fui muy crítica del correísmo. Por muchas razones que no vienen al caso, que lo dijimos en su momento, escribimos libros, yo escribí un libro sobre el proyecto del progresismo para criticar y establecer. Pero de ahí, ¿no es cierto?, a que por esa crítica y al correísmo, ciertos sectores sociales de la izquierda terminen aliándose con la derecha, me parece una barbaridad y parte de una confusión y de esta barbaridad ideológica en la que estamos viendo, esta confusión en la que la vivimos. Porque es decir, nosotros tenemos que identificar qué del correísmo eh, se adecuaba a ciertas demandas que teníamos y que no, ¿no es cierto? Porque en el correísmo hay una política social. O sea, desde mi punto de vista, para mí, uno, entre otros problemas del correísmo, era que se presentaba como una revolución casi socialista, ¿no? Que no era así, era un modelo neodesarrollista, con todo lo que es un modelo neodesarrollista. Pero en ese modelo neodesarrollista, de todas maneras, había cierta protección a, a sectores sociales, ¿no? O sea, a lo público. ¿Ya? Y eso no podemos no reconocer, no hay cómo, ¿no es cierto? En el momento que estuvo Correa, criticamos porque es correcto que una postura, ¿no es cierto?, de izquierda, en ese momento, con la claridad que se entiende que tiene que en ese momento, critique aquello que le parece que no se está haciendo bien, en atención incluso a un propio proyecto socialdemócrata, que es a lo que máximo podía llegar el Correa. Ya, pero de ahí, ¿no es cierto?, a querer desconocer política social que se hizo y irnos al lado de la derecha neoliberal, necrótica, porque para mí ahora la derecha no solo es neoliberal, sino es necroliberal, es decir, perdón, es una derecha que yo creo que quiere implementar una gubernamentalidad necroliberal. Entonces, en esta discusión que es innecesaria, yo creo que nos perdemos de vista más la izquierda, lo que conocíamos antes como izquierda, que la derecha. Porque yo creo que la derecha está clara y lo usa como punta de lanza en su proyecto, ¿no es cierto?, para, digamos, apoderarse del poder político. Pero la izquierda que entra en esa pelea que no tiene patas ni cabeza, a mí me parece un sinsentido, ¿cierto? Además, eh, Correa ya pasó y tendrá que responder a lo que tenga que responder, ¿no es cierto? Como todo presidente que ha pasado por la historia, todo grupo que ha pasado.
Pero de ahí a querer ahora, ¿no es cierto?, ponerle a él como una especie de velo para no poder mirar los procesos que estamos viviendo ahora, obviamente que están conectados con el pasado, porque hay una continuidad y una discontinuidad. Pero a veces creo que solo queremos ver una continuidad, además forzada, y no ver una discontinuidad y no ver que hay hace 3 años gobiernos claramente de derecha que han ido destruyendo lo público y, y han lanzado a la sociedad a un momento casi de muerte lenta de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Entonces, eso hay que entender, ¿cierto? Y no tiene que ver con Correa o no Correa, tiene que ver con un proceso, lo que implicó ese proceso, ¿no es cierto? ¿Qué de bueno tenía ese proceso? ¿Qué de malo tenía ese proceso? ¿Qué es el ejemplo que podemos sacar de ese proceso? ¿No es cierto? Un proceso que si bien fue capturado en un momento por un grupo, digamos, más cercano a esto que se llama el correísmo, fue un proceso que tuvo mucha base en luchas sociales, ¿no? Entonces, esa disputa me parece innecesaria, me parece que es una cortina de humo de la derecha, más fea, más extrema, y me parece que la izquierda no debe caer en ese, no debe caer en ese juego, no. Hay problemas que hay que solucionar, que hay que primero pensarlos, que hay que pensarlos desde una claridad de nuestros intereses como sectores sociales populares, como la mayoría de la población que es aquí empobrecida en esta sociedad, ¿no es cierto? En las luchas de las mujeres, en la lucha de los campesinos, de los indígenas, de los afros, de los montubios, en la lucha de las diversidades sexuales, en las luchas de los enfermos de SIDA, en la lucha de los enfermos de los que necesitan diálisis, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que ponernos a pensar, pero no, nos ponen a discutir tonterías, tonterías que ahorita solo lo que hacen es abrir un espacio para una derecha totalmente negativa. Sí, de acuerdo, estas discusiones son bastante usuales, ¿no? En algunos debates que se están dando principalmente y ahora los que están como candidatos justamente ponen estos elementos, ¿no? Como tema central de debate muchas veces. ¿Y por dónde se puede avisorar una posible recomposición de la izquierda? Tú nos has comentado que es necesario como desde todas las luchas realizar como este análisis, ¿no? Esta reflexión a lo interno, pero no tanto ya desde un movimiento, sino como una corriente política. Mm. ¿Cómo puedes, qué nos puedes decir sobre eso? Yo creo que es un momento que nos demanda una respuesta, ¿no? Y cuando los momentos demandan respuestas así como urgentes, lo que más necesita la sociedad es pensar con calma. Ese es mi criterio. Estamos viviendo momentos bastante convulsos, confusos, muy opacos por esta transición civilizatoria, esta transición social e incluso yo diría una transición tecnológica. Son momentos de cambios tan profundos que se vuelven opacos. Y justamente hay que tratar de poder mirar en esa opacidad, ¿no es cierto? Medianamente para tener una perspectiva de lo que está sucediendo y de los posibles escenarios que se abren para la humanidad. Y a partir de un mínimo entendimiento poder tratar de señalar rutas, no modelos, rutas a seguir en función de lo que son nuestros intereses. Yo diría, si nos pensamos en lo que era la izquierda, ¿no es cierto? En función de la dignidad humana, de la dignidad de la naturaleza, en todo lo que es la naturaleza, ¿verdad? De, del cuidado, de la cooperación, de la solidaridad, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, reinventar nuestro proyecto utópico, reinventarnos nosotros como posibilidad humana, implica que podamos leer el momento y podamos leer los caminos y los escenarios que se abren. Y en eso poder mirar los distintos grupos de poder que están buscando por el control del futuro, grupos de poder de dominación. No les tenemos claro, ya no podemos pensar que los grupos de poder de dominación del siglo XX son los mismos que en el siglo XXI. Cambió. Y si estos grupos cambiaron, no podemos no cambiarnos. Pero eso implica que nos demos el tiempo y tengamos la paciencia para poder leer esta realidad tan opaca. Y mientras vamos leyendo, vamos construyendo las respuestas.
pero no se puede hacer respuestas sin hacerse las preguntas. Tenemos que hacernos las grandes preguntas como cómo avisoramos nuestro futuro, cómo avisoramos la paz, cómo vemos el tema del crimen organizado, del capital criminal, de las transformaciones tecnológicas, de los procesos de feudalización tecnológica que están dando y que poco se discute, ¿no es cierto? Porque seguimos anclados en las disputas del siglo XX, en los clivajes del siglo XX, en las contradicciones del siglo XX, en las formas de organizarnos del siglo XX, y ya estamos en el siglo XXI y un siglo que se abrió con cambios profundos en la vida no solo de la naturaleza, sino en la vida del ser humano frente a una gran mutación tecnológica. Gracias, Natalia. Y al principio mencionábamos un poco que las encuestas publicadas, digamos que hacen ver una posible reelección de Daniel Noboa y o una, digamos, pero antes de eso una segunda vuelta con Luisa González. ¿Qué tan probable tú ves este escenario? O sea, puede ser que se repita, ¿no? Lo que se ha venido repitiendo ya desde Lazo, ¿no? Yo diría desde Lenin. Eh, También hay la posibilidad de que, este, si es que el señor Correa sigue con sus exabruptos, baje. Él está afectando ahora su movimiento. Pero digamos que este sea el escenario. Eh, yo digo primero, siempre pienso en que la sociedad civil, o sea, la sociedad de la política no estatal, siempre tiene que tener autonomía en sus organizaciones, en sus decisiones, en sus propuestas, siempre. Entonces, para mí, de entrada, siempre, la primera cosa que yo creo que hay que hacer es sostener, fortalecer la organización autónoma de la sociedad en toda su diversidad, ¿no es cierto? Organización campesina, organización indígena, organización comunitaria, barrial, sindical, profesional, ¿no? Juvenil, estudiantil, siempre. O sea, eso es de cajón. Ahora, cuando ya nos enfrentamos a las elecciones, eh, para mí hay un principio. Yo no creo en estas elecciones porque, por lo que te dije al principio, pero bueno, si ya nos toca poner ahí, yo tengo un criterio que tuve la elección anterior. Yo no puedo pensar que es sensato desde ningún punto de vista entregar el poder político a un grupo y a una persona que tiene ya el poder económico. Porque eso es, desde cualquier punto de vista, es, eh, es absolutamente perverso, porque es, eh, digamos, ayudar a formar un poder absoluto. Y todo poder absoluto es un poder autoritario, dominante y violento. No digo que los otros no sean, pero aquel que tiene todo el poder económico, todo el poder político ya es imposible. O sea, porque por principio, ¿me explico? O sea, a no ser que creamos en un tema de, no sé, de la monarquía buena o de, no sé, no sé, es imposible. Solo por eso, ese para mí es el criterio para elegir en un escenario así. Que ya en este año lo hemos visto, ¿no? Hemos visto el comportamiento que ha tenido el presidente con, con su vicepresidenta, con una de sus ministras, con su esposa, con muchos políticos, ¿no es cierto? Es decir, yo ni siquiera le podría culpar a él, o sea, culparle en ese sentido es un poco moral, pero él es lo que es, él sabe lo que es, y todo el país sabe lo que es, ¿verdad? Y la izquierda sabe lo que es, y digo, y no es un problema de la persona, es un problema de lo que él representa en el. Gracias, Natalia, por todos tus aportes y tus comentarios. Nos parece muy interesante y lo que haces mención como para ir cerrando, quizá esta última parte, la afectación sobre todo, ¿no? Para el grupo o el movimiento de mujeres, cómo ha sido fuerte, ¿no? Desde las mujeres más cercanas, como lo has dicho al presidente en este caso,
pero y desde afuera, ¿cómo el movimiento de mujeres puede fortalecerse ante estas políticas? ¿Cómo puede, digamos, qué acciones de resistencia puede mantener? Mire, yo creo que el movimiento de mujeres es diverso, no es homogéneo, porque las mujeres están repartidas en toda la sociedad, ¿no es cierto? Obviamente, y están dentro de todos los sectores sociales, de todas las culturas, de todas las provincias. Por lo tanto, hay muchos niveles, tanto a nivel vertical como horizontal, que se cruzan. ¿Ya? Y en todos esos campos las mujeres tenemos que pelear y tenemos que ir, digamos, estableciendo los cruces de nuestras luchas y dando prioridad, haciendo una prelación. Pero es en todos. Entonces, para ponerte un ejemplo, yo, digamos, creo siempre en las luchas de las mujeres, ¿no es cierto? Para mí las más fuertes son mujeres, campesinas, obreras, es decir, cuando se puede articular la lucha de las mujeres con la lucha de clases y la lucha cultural. Esa articulación es bien compleja, pero hay que hacerla. Entonces ahí tenemos una articulación de todas las opresiones, ¿no es cierto?, en su proceso de emancipación, en mujeres, clase, ¿no es cierto?, es decir, género, clase y cultura. Ahora, eso es así de principio, digamos, yo me identifico con eso. Pero claro, si yo estoy viendo ahí a un hombre presidente con una mujer vicepresidenta, los dos de sectores digamos, de las clases altas de este país, ¿verdad? Y con ideologías, los dos contrarias a la mía, obviamente, y una mujer incluso con unos sesgos medio fachos, como es la presidenta, todo eso sabemos. Pero en ese nivel yo estoy viendo un abuso del presidente a su vicepresidenta que tiene signos de abuso y de maltrato y de violencia de género. Porque a muchos dicen, no, que no, sí tiene porque en su pelea política, que no sabemos por qué es, ¿no es cierto? Lo que ha hecho él es atacar su maternidad, y eso es una violencia de género. Y yo no me identifico en absoluto con esa señora, o sea, si yo estoy en otro nivel, por eso es que digamos, la política es muy compleja, ¿no es cierto? Tiene muchos cruces, muchos espacios. Si yo en otro nivel, yo me ubico, o sea, hay muchos totalmente contrarios. Si yo tengo que hablar de Palestina, yo estoy al otro lado de esa señora. Si yo tengo que hablar de los derechos de las propias mujeres, estoy al otro lado de esa señora, porque esa señora incluso no estaba de acuerdo con las luchas feministas y todo. Pero independientemente que yo esté al otro lado de ella a nivel ideológico y político, cuando yo veo esa violencia, yo tengo que denunciar, por ejemplo. Y así, ¿no es cierto? Entonces, entre este señor, por eso te decía, para mí es tenaz, porque este señor concentra en cambio los tres poderes de dominación, ¿no? Es curioso. Es hombre, no por ser hombre, sino hombre patriarcal, machista, ¿no? Es millonario, o sea, es de la burguesía de este país. Y además, culturalmente, porque no importa el tema fenotípico ni étnico, sino cultural, él es un hombre que nació en Estados Unidos y toda su vida lo ha llevado dentro de lo que es la cultura blanca. Entonces, él expresa los tres niveles o las tres poderes de dominación: patriarcal, poder, o sea, de clase, de género, de clase y de cultural. Y además del político, ahora. Claro, ya, no, pues ahora tiene el poder político, pero digamos, el poder político que él ejerce, la opresión que él ejerce política, está articulada a esos tres, a esas tres dominaciones que él representa, que es la de clase, la cultural y la de género. Gracias, Natalia. Estamos ya cerrando el programa. Te queremos agradecer profundamente por acompañarnos y esperamos también que nos acompañes en una próxima oportunidad. Y bueno, voy a dar un espacio para unas palabras finales tuyas en este momento. Las palabras finales yo siempre digo que no creo, nunca he creído en tomarse el poder por la vía electoral y incluso ya luego ni por otras vías. Yo creo que hay que construir un poder diferente. Y no sé si un poder, creo que hay que construir una manera de ser diferente.
donde el poder no sea poder de dominación, sino poder hacer, poder liberarse, poder emanciparse. Y eso no pasa por las elecciones ni por el Estado, eso pasa por la sociedad en sus tejidos más finos y delicados. Eso. Y ahí es donde tenemos que ponerle énfasis, donde tenemos que pelearle. Muchas gracias, Natalia. Y justamente desde las organizaciones sociales deberíamos procurar ampliar los debates, ¿no? que proponen los candidatos en este momento, porque desde el sector social, digamos, ya se deben crear, como tú dices, otros espacios de acción política. Los criterios que hemos compartido esta noche, esperamos que les ayuden a ampliar y a profundizar el debate sobre la coyuntura que estamos atravesando. Como revista Ñaupa buscamos estos aportes importantes para los distintos debates en el país. Y agradecemos a todos y todas quienes nos acompañaron durante este conversatorio y les invitamos hasta para el próximo programa. Recuerden que este programa se fue transmitido por X, por Facebook Live de la XYZ Radio, a quienes les agradecemos y nuevamente les invitamos a visitar nuestra página web www.revistañaupa.org. Eso sería todo. Muchísimas gracias y hasta la Gracias. próxima. Chao, una buena noche.